Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Adriana Fermín y en este nuevo video de la serie de visitadores médicos vamos a hablar rápidamente de cómo organizar eventos, conferencias, congresos, cómo invitamos al médico, cómo se hace eso. Este video lo he preparado porque recibí algunos comentarios de personas preguntándome que no tienen ni idea de cómo se hace toda esta parte de los eventos, de los congresos, que se lo han preguntado mucho en las entrevistas de trabajo. Así que aquí vamos a fluir. Este es el tipo de videito ese que te encanta, donde yo te cuento mis experiencias, lo que yo hacía. Así que quédate, busca un café, ponte cómodo, porque vamos a hablar de eventos en la industria farmacéutica. Este fue uno de los comentarios que me colocaron, en donde me preguntan que en las entrevistas para visitador médico les comentan de que una de las funciones dentro del cargo de visitador es organizar eventos, actividades, charlas académicas, pues todas esas cosas, ¿ok? Entonces yo voy a empezar explicándoles un poquito por qué se hacen esos eventos, el porqué de las cosas. Ustedes saben que a mí me gusta explicar todo por su razón de ser, porque en la medida que tú sepas el porqué de las cosas, vas a poder entender mejor cómo hacerlas y por qué tienes que hacerlas. En la industria farmacéutica se maneja muchísimo los eventos, y estos eventos pueden ser de varios tipos, pero en su mayoría estos eventos son de índole educativo, de educación médica continuada, ¿sí? Hay diferentes tipos de eventos que la industria farmacéutica organiza, ¿ok? Tenemos lo que son los congresos grandes, que estos congresos normalmente lo organiza, por ejemplo, una institución de la salud, por ejemplo, la Asociación de Cardiología o la Asociación de Oftalmología, ¿sí? El Mundial de Cardiología, el Mundial de Oftalmología. ¿Qué es lo que hacen en este evento? En este evento se hace toda la actualización académica de esa patología, se hablan de los nuevos avances que se hayan hecho en esa rama, si se está hablando de cardiología, de oftalmología, de pediatría, de ginecología, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos congresos? Que asisten los profesionales de la salud, los médicos. ¿Por qué van los médicos a estos eventos? A actualizarse. Ellos van a estos eventos, a estos congresos, a las charlas, a las ponencias, a ver los últimos avances que hay en esa rama de la cual se está hablando, si se está hablando de cardiología, oftalmología, tal. A estos eventos también asiste la industria farmacéutica. En algunos casos son patrocinantes la industria farmacéutica. La industria farmacéutica patrocina muchos de los estudios, los ensayos clínicos o estudios que se realizan, que se presentan los resultados de los estudios en esos congresos. La industria farmacéutica apoya, patrocina muchos de esos eventos, y por eso la industria farmacéutica también asiste a estos congresos. Aquí estamos hablando de eventos grandes, estoy hablando de eventos así, tú sabes, ¿no? Apoteósicos, grandes, es decir, internacionales, en donde se hacen, no sé, por ejemplo, en Boston, y asisten médicos de todo el mundo, ¿sí? Esto te estoy hablando de que es un congreso grande, un evento importante, grande, anual, en donde asisten muchísimos médicos, muchísimos laboratorios, una cosa grande, ¿ok? Hay otros eventos que son de índole más pequeña, más local, vamos a llamarlos eventos nacionales, ¿sí? Supongamos que en un país se organiza un congreso, ¿sí? Entonces asisten los médicos de todas las regiones. También puede que inviten a médicos de algunos países también, pero son eventos que son un poquito ya más pequeños. A estos eventos nacionales también asiste la industria farmacéutica, porque también patrocinan o también están allí en lo que es una área que se llaman los stands. Los stands en estos eventos son áreas en donde cada laboratorio tiene un espacio, alquila, paga, porque eso se paga, ojo, cada laboratorio paga un espacio en donde ponen allí un stand, y pues tu función, de repente algún material promocional, de repente pueden conocer a los médicos. Estos eventos, estos stands
se utilizan mucho también para relacionamiento, más que todo, ¿sí? Es como para estar allí, para dar a conocer, por ejemplo, si hay algún producto nuevo, lo dan a conocer, los médicos se acercan a los stands cuando hay recesos de las ponencias, entonces salen, están a la muestra comercial, también le llaman la muestra comercial, salen, se acercan, están allí, ¿sí? O sea, esto es como muy chévere. Yo asistí, tocó estar en muchos stands y también pues yo me rotaba mucho con mis compañeras, ¿ok? Ya ahorita vamos a hablar de cómo es que se organiza todo eso en la parte, o sea, hacia adentro pues del laboratorio. Estos son congresos, son eventos que se hacen de índole nacional, ¿ok? Entonces de repente a ti te toca viajar, te llevan y toda la cosa. Y hay eventos que son locales, que estos son los eventos en los que probablemente tú los tengas que organizar. Estos eventos que yo te acabo de describir, los internacionales, los importantes, los nacionales, normalmente tú como visitador médico no es tu responsabilidad organizar eso, porque eso es como palabras mayores, eso lo organiza la gente de marketing, el director nacional de ventas. Ellos cuando hacen lo que es el presupuesto nacional del año, ellos tienen dentro del mapa siempre esos eventos importantes en donde el laboratorio no puede faltar, ¿ok? Entonces, porque eso cuesta plata, eso cuesta dinero, esas muestras comerciales, eso cuesta plata, llevar a la gente para allá, ¿sí? Entonces, eso no te va a corresponder tanto a ti, coordinar eso. Lo que a ti te va a tocar probablemente va a ser invitar a algunos médicos. Y esto se hace con tu jefe te dice cuántos cupos te va a dar. Por ejemplo, supongamos que este año vamos para el Mundial de Cardiología, entonces el laboratorio tiene una cuota nacional por médicos que va a llevar, y entonces eso lo dividen entre tantos representantes, los reparten. Entonces, por ejemplo, te dicen, bueno, mira, a ti te vamos a dar 2 cupos. A mí me pasaba así, a veces me daban hasta 1 cupo o 2 para esos eventos, los grandes, los nacionales, los importantes, ¿ok? Que los estoy como tratando de diferenciar un poquito. Y ahora te voy a hablar de los eventos locales, los pequeños, los que a ti sí te corresponde organizar toda la logística. Los eventos locales son eventos de índole educativa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? A ver, los laboratorios tienen dentro de su plan estratégico siempre destinado un presupuesto para hacer actividades académicas, charlas, reuniones, mesas redondas con médicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque la educación médica continuada es una labor de la industria farmacéutica. O sea, que tú, por ejemplo, en una clínica importante de tu sector, tú puedas ir a esa clínica y detectar espacios de educación médica continuada. En las clínicas, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero en las clínicas, cada dirección, por así decirlo, la dirección de ginecología, la dirección de endocrinología, cada departamento, ellos tienen su reunión. La hacen, qué sé yo, los lunes, los martes, los miércoles, que es una reunión en donde se reúnen todos los médicos allí, plantean casos, no sé qué, hablan de actualizaciones, estudios, cositas así. Esos espacios académicos son los espacios que tú tienes que buscar, que detectar en tu zona, en tu territorio. Esos espacios académicos que tú puedas ir, estar, apoyar, estar presente. Si de repente hay alguna oportunidad en la que se pueda estar con un speaker, que tú puedas apoyar a uno de los médicos para que dé una charla. Te pongo ejemplos, ¿ok? Por ejemplo, yo trabajaba con, qué sé yo, con hipertensión. Entonces, por ejemplo, yo tenía que estar muy pendiente de las reuniones de cardiología. O sea, yo estaba siempre allí, cercana con los médicos. Y entonces, por ejemplo, cuando iban a hablar de, por ejemplo, la nueva actualización en la guía de hipertensión, yo trataba de estar allí pendiente, de apoyar, de patrocinar, porque están hablando de una patología que a mí me interesa, donde yo tengo un producto, en donde yo apoyo. Sí, un poquito más o menos es eso, como para que te hagas una idea. Esto que te estoy contando son reuniones a nivel de instituciones, ¿sí? O sea, la reunión de la institución que tú vas allá y apoyas. Otro tipo de actividad que tú puedes hacer son reuniones, mesas redondas, se le llaman así, mesas redondas, con médicos. Por ejemplo, tú haces una reunión, tienes a un médico que es tu speaker, el speaker, para los que no sepan, el speaker es
un médico que habla de tu marca, de tu producto, ¿sí? Entonces tú tienes un speaker, una persona, doctor, me gustaría que usted diera una charla, no sé qué. Eso se maneja a nivel de marketing, puedes preguntarle a tu jefe. Entonces este médico lo que hace es que reúnes a otros profesionales para que hablen de cierta patología, de ciertos resultados, de cierto estudio. Estas son reuniones académicas, ¿sí? Esto es lo que te están hablando ahí en la pregunta. Que reúnes a 3, 4 personas de repente en un restaurante, o pueden ser online. Ahorita se están haciendo muchísimo online por Zoom, se reúnen todos allí y se habla de educación médica continuada, se habla de medicina prácticamente, ¿ok? Ahí no se habla de otra cosa. Estos eventos tú los tienes que organizar, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de estos eventos? Ya te lo he dicho, que la formación y la educación médica continuada, que ellos continuamente se están formando y capacitando, ¿ok? Te voy a dar tips que yo aprendí organizando eventos y toda esa cosa. Te voy a dar tips para cómo hacerlo. Tip número 1, todo tienes que hacerlo con tiempo. Cuando tú recibas un territorio, cuando tú recibas un presupuesto, cuando te digan, mira, tienes que hacer tantas charlas en este trimestre, cuando tú recibas la instrucción de tu jefe, si te dicen que en este trimestre tienes que hacer 5 charlas, pues tú tienes que ponerte las pilas y comenzar a buscar de una vez rápido en dónde vas a hacer esas charlas y con quién. ¿Okay? Entonces tú lo que haces es que a los médicos, cuando los visites, tú les preguntas, doctor, una pregunta, ¿usted le gusta asistir a estas charlas académicas, compartir con sus colegas, ¿sí? De repente alguna cena, doctor, si yo le invito a una reunión, ¿usted asistiría? ¿Sí? Tú vas como testeando un poquito la apertura de los médicos ante estas actividades, porque no a todos los médicos les gusta, ojo. Entonces tú vas como testeando, ¿sí? Doctor, ¿y a usted le gusta que sean más bien como presencial o online? ¿Cómo le gustan más así? Entonces tú vas testeando. Yo lo que hacía era que yo eso se lo preguntaba a todos mis médicos, ¿sí? Y yo anotaba. Y yo sabía con qué médico yo podía contar para un evento y con quién no. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque hay muchos médicos que te dicen que sí y después tú los invitas para el evento, te queda mal, no asistes. ¿Sí? Entonces tú poco a poco vas a ir detectando cuáles son esos médicos que les gusta estar en todas las actividades, en todas las charlas, que les gusta ir a estos eventos, a estos congresos, a estar allí, y tú pues esos van a ser tus médicos focos en donde tú vas a estar allí, tú sabes, ¿no? Codo a codo. Y entonces esto lo tienes que hacer con tiempo, tienes que estar siempre, tú sabes, ¿no? Moviéndote full para que no se te monte la fecha, ¿ok? Una vez que tú ya sabes, por ejemplo, estamos a mes en enero y en enero tengo que hacer una actividad, entonces tú cuadras, ¿ok? Tú cuadras la fecha y cuadras el lugar. Por ejemplo, si lo vas a hacer en una clínica, en el comedor de una clínica, tú le dices a los médicos, le tienes que preguntar, doctor, ¿a usted cómo le queda mejor? ¿Le queda mejor que las actividades se hagan acá dentro de la clínica? O de repente hay algún restaurante que a usted le guste. Tienes que preguntar. Yo me la pasaba preguntando. Entonces yo ya sabía ciertos restaurantes a los cuales a ellos les gustaba. O mira, no, los médicos de tal clínica, a ellos no les gusta salirse de la clínica, los tienes que hacer tal día a tal hora. Tienes que preguntar y tienes que adaptarte a lo que ellos te digan. Eso es así. Entonces, por ejemplo, yo sabía que los jueves era un buen día para mis eventos. Entonces yo, por ejemplo, cuadraba un jueves el desayuno de cardiología. Yo sabía que era en la institución a las 7 de la mañana. Entonces yo ya trataba de invitar a los médicos con 1 o 2 semanas de anticipación. Si hay que hacer, si te dicen que tienes que hacer invitaciones, pues eso lo manejas con marketing, porque a veces es un poquito anti-compliance, a veces no se puede. O si las invitaciones las haces verbalmente o mensajito de WhatsApp, estás pendiente. Ay, doctor, vamos a hacer una charla el jueves a tal hora, ¿usted puede ir? Sí, no. Y vas anotando y vas teniendo tu control de los asistentes, si son 15, si son 10, si son 20. Eso tu jefe te va a ayudar. Súper importante que un día antes y el mismo día le generes mucha recordación. Tienes que recordarle a los médicos el día del evento, porque acuérdate que los médicos son personas muy ocupadas, esa gente vive ocupada y a esa gente se le olvidan las cosas. Entonces a ti te toca estar allí. Doctor, le recuerdo nuestra actividad esta noche, no sé qué, me confirma. Una cosa que es importante acá, para algunos laboratorios eso a veces es un indicador. Es decir, a veces tú tienes que cumplir con cierta asistencia
de los médicos. Entonces yo te recomiendo que tú vayas preguntando y testeando cuáles son los médicos que de verdad asisten a estos eventos. Porque, por ejemplo, a mí me pasó varias veces que yo organizaba eventos y no me iba nadie, y entonces quedas mal tú, quedas mal con tu jefe, entonces eso es horrible, ¿sí? Pero no te preocupes, o sea, tú vas aprendiendo. Si dices, bueno, y este médico ya yo no lo invito más nunca para más ningún lado, ¿sí? O sea, y así como también me pasó que yo tenía eventos que hacía en donde invitaba médicos en los que nunca me fallaban y nunca me dejaban mal, y entonces yo sabía que yo con ellos podía contar porque les encantaban nuestras charlas, nuestros eventos, nuestras cositas. Entonces tú tienes que hacer como tu convito, ¿me entiendes? Tienes que estar ahí muy atenta, siempre muy cercana o cercano, eres hombre, ¿sí? Entonces tú vas teniendo ese control de esa situación. ¿Para qué? Para que cuando te salgan tus actividades, pues tú sepas con quién puedes contar. El laboratorio no te va a dejar sola, tu jefe no te va a dejar solo o sola. Tu jefe siempre te va a estar acompañando y te va a decir, mira, tenemos tal actividad, acuérdate que tienes que agendar tal cosa, tienes que hacer tal cosa. Tu jefe te va a acompañar mucho. ¿Ok? Tu jefe te va a guiar y te va a orientar en ese proceso, te va a decir qué cosas tienes que hacer, cuándo las tienes que hacer, y te va a decir con qué presupuesto cuentas, y te va a decir a cuántas personas tienes que invitar, a 5, a 10, a 15, a 20. Importante, si a ti te dicen que tienes que hacer un evento de 10 personas, usted invita a 20, ¿ok? Eso te lo tienes que tener clarísimo. Siempre invita más de lo que te digan, porque hay muchos médicos que no va y te queda mal. Entonces tú siempre tienes que tener como tu colchoncito. Acuérdate del colchoncito, siempre, ¿sí? Eso yo lo hacía mucho. Yo sabía que si yo tenía que responder por 5 médicos en un evento, yo invitaba a 10. Y entonces de esos 10 me iban 5 y yo cumplía, ¿sí? Porque eso a veces lo miden, ¿me entiendes? O sea, te ponen una cuota por evento con tus compañeros, entonces tú tienes que responder por tus invitados. Eso cuando son eventos grupales de distrito, nacionales, pero cuando son eventos locales de tu zona, de tu territorio, tú respondes por todo. A mí me tocaba mucho hacer actividades yo solita. Yo misma me llevaba mis refrigerios, yo cuadraba, iba al restaurante de la clínica, pedía el presupuesto, armaba el presupuesto, lo pasaba para marketing, me entregaban el dinero, iba, yo compraba los refrigerios, me iba temprano, preparaba todo listo, que si el video bin, que si la persona que va a la charla. O sea, tú tienes que estar en todo, preparando todo. Y tu jefe te va a ayudar mucho en ese proceso. Y si tienes alguna otra duda, pues me pones un comentario y aquí vemos cómo te ayudamos. Chicos, ya, este video ya va por 20 minutos. Dios mío, es que yo hablo mucho. Pues me dejan un comentario, qué les pareció el video. Síguenme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Chao.